Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros porque hoy tenemos nuestra sección de Laura Cardona. Ay, los oyentes dirán, ¿qué bien? Otra vez. Otra Eso me interesa vez. saberlo. Déjenlo en sus comentarios. ¿Qué bien? ¿Otra vez? No, van a decir, qué bien, porque te adoran. Aparte siempre tienen muchos comentarios de que las chicas vienen y dicen, gracias porque me ayudaste. Y es que a veces necesitas ese refuerzo, ese apoyo. Esta mujer es súper de motivarte, de ponerte las pilas. Mira, hasta yo lo siento cuando viene el episodio, porque luego me empiezo a acelerar y yo, sí, Laura, ¿qué vas a hacer? Es bien pilas para estar viendo lo del trabajo, se la sabe muy bien porque desde Colombia estuvo siendo la persona de recursos humanos, la que estaba más en la cultura de la empresa y obviamente tiene una buena carrera como el Career Advisor, o sea, está direccionándote en tu carrera y eso nos ayuda un montón a la gente que hemos migrado a Australia, los latinos, pero también seguramente a la gente que está viviendo en México, que también está pasando haciendo una transición de una empresa de un campo a otro, de que a lo mejor trabajabas en servicio al cliente y ahora ya te vas a meter más como a manejar gente o vas a gestionar otro tipo de actividades que no hacías anteriormente. Entonces, todo esto te va a servir porque en realidad tiene como las mismas bases. Y lo primero que vas a hacer, obviamente, cuando estás buscando ese trabajo que quieres, es preparar tu resumen, tu cover letter, la vas a mandar la aplicación y luego lo que pasa es que te dicen, ok, te quiero conocer, vamos a hacer la Vamos a la entrevista, entrevista. Sí. vamos a la entrevista. Y cuando pasa eso, ahí viene otro problema que hay que resolver. Y le dije, Laura, tienes que venirnos a dar consejos porque ahí es donde podemos tener una experiencia extraordinaria, tenemos un resumen precioso que le gustó a la empresa, somos ese potencial candidato que la empresa necesita, pero sí podemos regarla, como decimos en México, sí podemos. Resulta que nos falla, estamos muy nerviosos y fallamos en la entrevista y no tenemos el puesto. Entonces, sí hay que prepararse para eso. Mira, definitivamente hay que prepararse, como todo en la vida. Si yo quiero lograr algo, pues implica un proceso. Y ahorita dijiste algo y es, estoy nervioso, ¿sí? Sí. Y definitivamente una entrevista de lo que sea, todo lo que implique que alguien me vaya a evaluar o vaya a dar una percepción de mí, seguro me va a generar un poco de nervios, ansiedad, preocupación, angustia, y cada persona maneja esto de manera diferente. Así. Entonces aquí va una de mis primeras recomendaciones y es una manera de acercar o de hacer rapport con el recruiter o digamos también de bajar un poco la tensión o las defensas que puedan haber en ese espacio de entrevista, es reconocer. Ay, muchísimas gracias por la oportunidad. Ay, hoy me siento un poco nervioso de estar aquí, pero muy ansioso, muy contento y con mucha expectativa de esta conversación que pueda pasar. No está mal, ¿verdad? Ser honesto y decir que te sientes nervioso. Si consideras que eso te va a ayudar a relajarte, digamos, a disminuir un poco, y en últimas, aquí también te permite un poco ver la respuesta de esa contrapersona, y no le llamemos solo una, porque una de las sorpresas que yo me he llevado y que a mí personalmente confieso, ¡wow!, me generan un poco de más estrés, es que las entrevistas en Australia, en su gran mayoría, son con más de una persona. No voy a decir números, pero he tenido personas con las que he trabajado que me dicen, Laura, habían 5 esperándome. Entonces, eso también genera, obviamente, mucha más tensión al momento y es importante saberlo antes de llegar ahí. Claro, y aparte porque imagínate, si vas a decir, voy a ir por esta oportunidad en ventas, ¿no? Voy a ser representante de ventas. Y llegas a la entrevista y al primero que tienes que vender es a ti mismo. De acuerdo. En cómo tú puedes llegar y, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, qué bonito está el día. ¿Se dieron cuenta que hubo un accidente allá afuera? Esas pequeñas cositas, ¿no? Para relajar y para que ellos vean cómo pueden enganchar contigo, ¿no? El contacto. El día a día. Mostrarte, ¿verdad? De acuerdo. Mira que algo que pasa mucho lastimosamente y que se puede salir un poco de nuestro control es el poder llegar a tiempo. ¿Sí? O sea, por más de que lo intentamos, a veces sucede. Cosa latina. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso se nos tiene que quitar al principio. No lo sé, yo que soy tan puntual. Pero sí, los latinos. No, los latinos somos así. Ahí estoy en 5 minutos. No estamos ahí. No, yo creo que ahí, por ejemplo, una recomendación que me gustaría hacer es
así como en algún momento te contactaste o te contactaron para citarte a la entrevista, llámese correo, llámese teléfono o algo, igual avisa, porque accidentes puedes pasar. Y aquí me estoy acordando mucho, durante 10 años fui reclutadora y recuerdo muchos de esos momentos en que entraban a mi oficina y me decían, ay, que el candidato llamó, que viene un poquito tarde porque el bus se accidentó o lo que sea. Y uno lo agradece y uno Sí, entiende perfectamente, listo, viene más tarde y ya, no pasa nada. cosas pueden El problema pasar. es cuando llegas tarde y no avisaste. Sí, ay, no, llegué tarde. Entonces ya ahí sí entras en rever. Pues entras no con el pie derecho, porque en últimas también es el tiempo de esta Ujú. persona, ¿no? Y lo que eso te puede quedar mal. De pronto en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, donde la puntualidad es un valor aún mayor que el que damos nosotros en Latinoamérica, Sí. fundamental, fundamental la puntualidad. Y cuando se nos salga de las manos, insisto, ¿no? Informarlo, avisar a tiempo de que algo nos está pasando como tal. Exacto, porque incluso la puntualidad hasta en eventos sociales, que ni siquiera una fiestecita, ¿no? Y ya ahí yo fallo. Yo Sigamos en el digo, tema de la pero si es entrevista, por una favor. fiesta. No es tan fácil hablar de eso para Es mí. que, sí, no, es la inmortalidad, pero bueno. Entonces ya estás ahí a tiempo, estás Sí. bien vestido. Te investigas un poquito, ¿no? Cómo tienes que ir vestido, ¿no? Mira, yo creo que aquí es muy importante conocer la empresa a la que voy. Exacto. O, a ver, no es porque igual, dependiendo, ay, que si es una empresa de ingeniería, pues me voy de botas, no. Ujú. Pero es decir, hay ciertas culturas que están mucho más marcadas en la presentación personal que otras. Por ejemplo, una cultura, una industria como la financiera. Claro. Sabemos que las personas en el área financiera normalmente están muy bien puestas porque tiene mucho que ver con customer service y ellos consideran que la imagen personal es fundamental. Tienen que Quiere decir vender. que para este tipo de industrias me tengo que elaborar, diríamos, un Ujú. poco más. Cabello, maquillaje para las mujeres, ropa, ¿sí? Sí. Tipo de zapatos, tipo de ¿Sabes qué otra camisas. industria? El real estate, o sea, los bienes raíces. ¿De Hasta tienen acuerdo? que tener un reloj caro para que realmente los Corbata. acepten. Son yo Sí, creo que las no. pocas personas que uno ve, por ejemplo, acá en Australia que Hasta están el así, carro corbata les y todo. miran. Sí, no. Sí, Ujú. en eso, en última, si nos vamos a cualquier contexto como de manera general, tratar de ir un poco más presentado, digamos, pantalón. Yo recomendaría mucho, sobre todo, que sea una ropa con la que te sientas más elegante, pero también más cómodo. Mm. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que no sea algo muy escotado para las que son mujeres, porque eso te va a distraer a ti también en la entrevista. Ay, se me está bajando la blusa, se me está bajando, entonces Ah, te sí, sientes sí, sí. incómodo y empiezas a dificultar, ¿no? Eh, Acomodándose ahí, claro, ¿qué las tipo cosas. de Ajá. zapatos? Entonces, por ejemplo, los hombres que usan muchísimos tenis, sí, ya cuando tú haces parte de la empresa, está muy bien que te vistas así, que los tenis, que el jean, que tal, pero mientras tanto, mientras no lo conoces, es un momento, y veámoslo así, es la primera imagen, ¿sí? Es Ujú. la primera imagen. A menos de que ya tú, digamos, estés en un proceso avanzado, es la tercera, cuarta entrevista, pero ¿qué pasa? Tercera, cuarta entrevista quiere decir que vas ascendiendo en la escala de también de las personas que te están entrevistando, hasta que no sabes en qué momento va a estar el CEO o el manager principal ahí haciéndote la entrevista y bueno, eso también marcará mucho un poco cómo la persona está. No necesariamente es algo determinante, Ujú. pero nos sirve investigar un poco. Hoy en día existen plataformas, por ejemplo, Glassdoor es una plataforma en la que ustedes pueden revisar reviews de las empresas, de las compañías, y hay un apartado especial para el proceso de entrevistas. Entonces, si tú eres una persona que sabes que tu estilo de vestir y de arreglarte tiende a ser bastante diferente a lo, llamémoslo, socialmente acordado, te recomiendo revisar. Cuando digo estilos, no quiero entrar en prejuicios, pero cualquier otra cosa que tú sabes que la mayoría de las personas no lo usa así o no se viste así, pues entonces revisa si en esta empresa eso puede llegar a ser determinante al momento de la entrevista. Ahí está. Bueno, entonces, tarea, ir a buscar cómo se visten en la empresa para que uno pueda como hacer ese Yo, match. yo recuerdo un caso, no aquí, me pasó en Colombia, Ujú. donde contratábamos personas en el extranjero y obviamente en la entrevista muchos estaban con saco y corbata o camisa manga larga y tal. Y contratamos a una persona, entró a trabajar y a los 2 días de estar trabajando me llama su jefe, llamémoslo inmediato, y me dice, tiene tatuajes por todos lados.
Ah. Y yo, ¿qué quieres decir? Laura, hasta las orejas tiene tatuajes. Y yo decía, ¿cómo no vimos eso? Y yo, tratando de recordar cómo estaba la persona en la entrevista, me decía, yo no lo vi tampoco. Y yo, bueno, pues entonces es culpa de las dos, porque no me acuerdo. Y le decía, bueno, ¿y cuál sería el problema? No, ninguno. Y yo, bueno, entonces, ¿cómo por qué me llamas y le pones tanto color a esto? Entonces, ya investigamos, nos preparamos, nos vestimos y estamos ahí listos a Llegamos a tiempo tiempo. en la entrevista. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú qué sabes esto? Bueno, normalmente, ¿cómo inicia una entrevista? Cuéntame de ti o qué. Sí, eso iba a decir. La primera pregunta usualmente es, bueno, darte la bienvenida, gracias por estar acá. Algunos reclutadores o jefes del cargo te van a querer dar, algunos, inicialmente una introducción de la empresa o una introducción del rol. Sí. Pero normalmente, usualmente, la primera pregunta va a ser dirigida a, bueno, cuéntame un poco más de ti. Y ese cuéntame un poco más de ti, bueno, en inglés sería tell me more about yourself. Ese es un pitch que yo debo practicar y debo llevar elaborado. Y aquí voy a hacer una gran diferencia con lo que hacemos los latinos, y es que nosotros tendemos a responder mucho desde la parte personal. ¿Sí? Ay, no, yo soy mexicana, yo migré a Australia hace 15 años, tengo un perro, un gato, estudié ingeniería civil y me encanta construir edificios, vías férreas. Aquí vivo con mi mamá, mi papá, ellos migraron en la primera generación. Me encantaría poder trabajar en esta empresa con ustedes porque es muy buena, es muy grande, es maravillosa. Sí. Y entonces dices, no, a ver, a mí no me interesa acá, en este primero, y lo digo ya desde el punto de vista reclutador, ese es un momento clave para dejar el primer impacto y enganche del por qué yo hice una buena elección de estar tomando mi tiempo y entrevistándote ahí. Entonces yo tengo que preparar un discurso netamente de qué me hace a mí, cuáles son esas, llamémoslo, 5 razones casi, por las cuales yo estoy ahí como un posible candidato idóneo para ese rol. Entonces, si yo hago y digo esas 5 es para que hagan como ese ejercicio de previamente yo identifico, ok, me van a entrevistar para esto, cuáles son esas 5 razones por las cuales me están llamando a mí, llámese mis estudios, mis skills, mis experiencias previas, no sé, otros plus que tenga. Y con base en eso redacto un primer, llamémoslo, párrafo o pitch que yo me voy a aprender, que me voy a memorizar y que no debe durar como mucho 1 minuto. ¿Sí? Porque 1 minuto 30 como máximo, donde yo me presento y obviamente todo de mi rol como profesional. Puedo incluir un par de logros que he alcanzado en industrias, sobre todo cuando los roles son muy parecidos, voy es para un aumento en mi carrera, una profesión, una promoción o algo así, pues obviamente voy a dirigirlo mucho más a lo que ya he venido logrando y cómo eso me va a ayudar o cómo esto lo voy a traer también a este nuevo cambio que estoy aspirando. Una entrevista, lastimosamente quisiéramos decir que puede estar determinada por como un guión que nos pudiésemos aprender, pero va a depender, como he dicho, las probabilidades de cómo funcione son infinitas. Sí. Porque va a depender muchísimo de ese reclutador. ¿Qué tengo que tratar de hacer yo? Conocer muy bien el rol para el que me están entrevistando, ¿sí? El por qué apliqué. 2, conocer muy bien mi propia hoja de vida. Y se los digo porque me ha pasado y me pasó muchas veces, donde yo digo, bueno, veo en tu hoja de vida que lograste tener esta experiencia en el año 2021. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia, qué te llamó la atención, qué queda. Ay, ¿cuál es esa experiencia? Yo puse eso ahí. No, yo no he trabajado. Yo en el 2021 seguía, anda, ¿cómo es que? Y entonces tú dices, Dios, o sea, ¿en serio? Aquí tienes la hoja de vida, esto fue lo que me hiciste llegar. Entonces, eso, mucha apropiación de lo que ustedes han aplicado y han hecho. Tercero, muchísimos ejemplos. Practiquen muchos ejemplos. Y cuando digo ejemplos es esas historias no solo exitosas, sino esos momentos a lo largo de su carrera profesional que de alguna manera los marcaron o determinaron su crecimiento y el desarrollo de sus habilidades. Entonces aquí viene una práctica muy importante que se debe hacer con un externo,
llámese o con el espejo o con un career advisor o con alguien que te ayude a darte un feedback de lo que tú estás diciendo. Por eso el espejo, aunque suene chistoso, es decir, tú mismo cuando te miras dices, "Ah, ya me aburrí yo misma". O sea, como que tú misma respondes y se vuelve tan larga la respuesta que tú misma te cansas. Entonces, obvio, ojalá ideal lo hicieran con alguien que les puede dar un feedback mucho más objetivo, no solo de, ay, sí, me gustó lo que dijiste, no, sino por qué sí valió la pena esa respuesta o cómo reformularla para decir lo que es. Porque muchas de las preguntas que te van a hacer en las entrevistas van a estar encaminadas a encontrar esos momentos. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de preguntas? Son preguntas que siempre van a querer mirar tus skills. Y esas skills van a estar ya escritas en ese rol. Por eso, si yo tengo el rol al que apliqué y sé cuáles son esas skills, pues yo puedo practicar previamente muchos momentos de mi vida anterior, digamos, de mi vida, experiencia laboral previa, en la que le estoy dando respuesta a cada una de las skills con un par de ejemplos que yo tenga. Ok, ok. ¿Ya? Pueden ser, cuando digo skills, pueden ser soft skills, es decir, skills relacionadas con tu desarrollo como persona, llámese, por ejemplo, solución de problemas, poder trabajar en un ambiente muy movido, recursividad, manejo del tiempo, liderazgo, trabajo en equipo. Puedo enumerar 1000 aquí, pero a lo que voy cuando hablamos de soft skills son estas. Pero también hay otras skills que además están muy asociadas a conocimientos específicos o técnicos del rol. Del rol, sí, ¿verdad? Sí. Por eso, digamos que una de las grandes diferencias que yo veo entre las entrevistas que pueden suceder en países latinos, que también va a ser muy difícil categorizar como aquí sucede así, aquí no puede variar mucho, pero algo de lo que he visto con Australia es que al mismo tiempo te pueden estar entrevistando una persona del equipo, llámese de HR, un recruiter o un talent acquisition, pero también al mismo tiempo puede estar el hiring manager o rol directo del cargo. Entonces tú te vas a dar cuenta que las preguntas van a estar un poco, digamos que por el área de HR, van a estar encaminadas un poco más a cultura, soft skills, a valores, a ciertos aspectos que quieres revisar, pero el hiring manager se va a intentar ir mucho más a lo técnico. ¿Sí? Entonces tú dices que manejas esta tool que para nosotros es clave en el cargo. ¿Cómo la manejas? ¿Qué has hecho? Cuando hiciste tal reporte, ¿cómo lo utilizaste? ¿Qué encontraste? ¿Cuándo tuviste algún inconveniente que no pudiste solucionar? ¿Qué pasó cuando cometiste, por ejemplo, un error? Porque no todas las preguntas van a estar en positivo. ¿Sí? ¿Verdad? No todas las preguntas van a querer ver los momentos en que brillaste, sino que también a partir de los fracasos y de los momentos en que no logramos algo, también estamos demostrando quiénes somos, cuáles son esas habilidades que nos caracterizan y sobre todo cómo manejamos ciertos momentos complejos, difíciles que hay en la vida laboral real. Y aquí estuvimos platicando cuando estábamos preparando este episodio sobre esa pregunta que nos hace también así, nos resuena en la cabeza, que es esa de, dime, lo dicen aquí en Australia, dame tus debilidades, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades? Y tú dices, pues creo que me canso. Creo que cuando dan las 8 de la noche me da sueño. O sea, ¿qué puedes decir que es una debilidad? Y es lo interesante, ¿no? Que termine siendo una fortaleza para esa posición. Bueno, mira que ahí, digamos que normalmente esa pregunta va muy acompañada de, dime cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Hay un lenguaje que a veces se cambia y es hablar de tus oportunidades de mejora. Ajá. Entonces, ahí, primer truco es, si te dicen, dime tus debilidades, tú inmediatamente léelo y asócialo con oportunidad de mejora. ¿Sí? No te refieras a ti mismo como mi debilidad es esta. No, recordemos, somos seres humanos y somos seres imperfectos, que estamos todo el tiempo en proceso de mejoramiento. Entonces, te devolvería la pregunta y es, ok, ¿cuál es esa, llamémoslo, habilidad, comportamiento, actitud, conducta que tú todo el tiempo estás queriendo ser mejor? ¿Sí? Y es verdad que podemos decir, por ejemplo, creo que una debilidad es que soy muy perfeccionista. Bueno, ese es el ejemplo más rayado. El más rayado, el ¿no? más rayado de todos. Había uno en retail que decían, es que soy muy OCD. Entonces te decían, o sea, que eras muy obsesiva con que todo estuviera bien en orden. Entonces, ¿es una debilidad?
que te beneficia, porque tú sales beneficiado de que te gusta estar arreglando todo. Sí, pero también es qué tan cierto puede ser eso, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Qué tan cierto puede ser que eres una persona, llamémoslo, supuestamente muy perfeccionista o no? Además, habrán ciertas tareas, rutinas que tiene el rol en los cuales tampoco me sirve, porque ¿qué pasa detrás de una persona perfeccionista? Pues no logra tomar decisiones. Y habrá ciertos roles, habrá ciertos cargos que sencillamente me están diciendo necesito que decidas, necesito que tomes decisiones ya, necesito que actúes inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, ojo, porque digamos que ahí la práctica iría más allá de no solo que le sirve al rol o no le sirve al rol. Por ejemplo, una oportunidad de mejora que veo mucho es cuando no manejas alguna plataforma específica. Me voy a ir a un par que veo mucho en el área, por ejemplo, de contabilidad, de contaduría, es que no manejan Xero, o en el área de analyst que no manejan Power BI. ¿Sí? Que son como dos plataformas que están muy ahora mismo en el mercado, sobre todo en Australia. Bueno, Power BI en todo el mundo. Xero, no sé si en todo el mundo, creería que en muchas partes. Entonces yo podría responder, bueno, mira, una de las oportunidades de mejora que veo mías para este rol específicamente es que estoy en proceso de manejar en un nivel mucho más avanzado una tool que sé que es fundamental, que es Power BI. ¿Y cómo lo he venido haciendo? Pues no he tenido, en mi trabajo anterior manejábamos una muy, muy parecida que se llama, voy a decir, TableU. Pero he venido tomando cursos de LinkedIn Learning, he tomado cursos de Coursera y de edX en esta plataforma como Power BI, y ya tengo muy claro cómo la funcionalidad, sé muy bien la importancia de subir el Excel en perfecto estado, ¿sí? Como que, y funciona muy similar a TableU, las ventanas veo, los iconos son muy parecidos. Realmente lo que necesito es manos a la obra en una experiencia laboral para desarrollar lo poco que me falta. Eso sonó bonito, ¿no? Suena a que hasta sabes resolver un problema. Y suena sobre todo, por ejemplo, esa capacidad de aprendizaje continuo, tu autonomía para ir, digamos, desarrollándote cada vez mejor en tu mejor versión como profesional. Entonces, no todo tiene que estar relacionado a un soft skill, pero eso implica, y cada caso será individual, o sea, sería, sí, como esta es la debilidad que todos deben usar, ¿no? No. Lo primero, recomendación con la que quiero que todos se queden es, no te repitas la palabra de mi debilidad es esta, no. Repítete internamente y así lo vas a responder. La oportunidad de mejora o en la que he venido trabajando o en la que estoy trabajando es esta. Sí. Y luego, por ejemplo, para los más pros, ¿no? Que ya están incluso hasta haciendo el manejo del sueldo, a veces te dicen, ¿cuál es tu expectativa, ¿no? Con el salario, ¿no? Obviamente tú ya lo viste por ahí en la negociación, cuanto más o menos ellos están ofreciendo, tú ya hiciste tu tarea, y luego llegas ahí, y eso sí te saca de onda, que a veces te dicen, ¿cuánto es lo que quieres? Y dices tú, pues no menos de lo que ofreces, obvio que quiero más. ¿Se vale negociar ahí? ¿Negociarías tú ahí? En la entrevista yo creo que, a ver, efectivamente, al final de las entrevistas siempre hay un espacio, normalmente hay un espacio para uno hacer preguntas, ¿sí? Entonces, si el salario es una incógnita para ti, normalmente en un proceso, por ejemplo, en Australia, hay una primera llamada que se llama Job Screening Call. Y a pesar de que en la oferta no haya estado el salario, en esa Job Screening Call puede ser el momento ideal o para que te lo pregunten o para que tú preguntes, ¿sí? Y normalmente la persona te va a decir, ok, lo que aspiraste está dentro de nuestro budget, nuestro presupuesto, o no está, ¿sí? Entonces ya tú a partir de ese momento sabes. La entrevista no es el momento como tal de negociar. ¿Por qué? Porque todavía eres un candidato. Sí, ¿verdad? Todavía eres un candidato, tú no sabes, y lastimosamente, tengo que ser sincera, si tú te pones a negociar ahí abiertamente de frente el salario, ya rápidamente para el reclutador es que, ¿sabes qué? Chao. A veces ¿Por qué? No por la negociación, perdóname, no. No por la negociación en sí, sino porque en últimas todavía te me estás avanzando mucho a la etapa del proceso, y si tú estás por fuera de lo que yo tenía presupuestado, pues no voy a hacer perder tiempo a mis líderes de la empresa que dedican parte de su tiempo a encontrar el candidato ideal para que cuando el proceso cierre y yo te tenga en la terna y digas, no, sí, tú llegaste finalista, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con el salario, te lo vengo diciendo. Entonces, ahí creo que hay que tener un poco de tacto de saber que si tu aspiración salarial es mayor a lo que ya ellos te han mencionado, tú lo que puedes hacer en la entrevista es preguntar sinceramente,
Ujú. Quiero saber realmente qué tantas posibilidades de negociación Sí, hay en sí, ese salario. sí. Sí se No, puede mira, negociar. se puede, no se puede, cómo, va a depender mucho de la estructura de la empresa. Quiero tener esto muy claro. Entre más grande sea la empresa, pueden pasar dos cosas. Uno, puede haber una estructura salarial mucho más, llamémoslo, organizada, que hace que salirse de ella sea más complejo. Mm, O dos, si de verdad eres un candidato con unas especificidades que para ellos son fundamentales, van a hacer lo que sea por mantenerte. ujú. ¿Sí? Por eso a veces la negociación puede ser un poquito más sencilla con las empresas entre medianas a pequeñas, porque todavía no tienen a todos sus empleados alineados como que de este rol todo el mundo gana lo mismo, cosas así, no necesariamente. Mm, Entonces en la entrevista es más como entender el escenario y posiblemente si tú sabes que estás dentro del rango que no es lo que ellos pueden, en ese momento te lo harán saber, mira, nos encanta tu perfil, pero lastimosamente creo que ni para ti somos, ni tú eres la persona para nosotros. ujú. ¿Sí? Entonces, Sí, pues sí, pasa. Y entonces, ¿cómo cerramos una entrevista de la mejor forma? a ver, normalmente la entrevista se va a desarrollar a través de preguntas que decía, Ujú, basándote en ejemplos del pasado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y tú ujú. vas a poder mencionar todo Demostrar esto. toda esa experiencia. Ujú, Exacto. ujú, Hay que ser muy concretos en el tipo de respuestas, ujú. tratar no de dar tanto detalle como nos sucede a los latinos, Ah, sí. digamos, sino irnos directamente a lo que hicimos y a los resultados. Y al final, posiblemente lo más seguro es que te pregunten a ti, ok, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Quieres saber algo? ¿Tienes alguna inquietud? Y aquí es muy importante tener al menos un par de preguntas, pienso yo, y un Ujú. par de preguntas que sean, como digo yo, preguntas inteligentes. Uy, ¿Sí? Y cuando digo preguntas inteligentes es que se note que, por ejemplo, hay una pregunta que muchas veces me dicen es, yo quiero saber del clima organizacional. Ok, yo te digo, ¿tú qué esperas que te diga la reclutadora de ese clima organizacional que cuando esto tú está estás en perfecto. proceso? Ay, pero es que yo quisiera entonces trabajar híbrido 2 veces, no 3 veces. No, no, ese no es el momento para hablarlo. Sencillamente tú tienes la información y al momento en que te llamen a hacer una oferta, ya entonces ahí sí estás en posición de negociar porque ya ellos te quieren. Pero mientras estás en la entrevista todavía no lo eres. ¿Sí? Mm, No lo sabes. Entonces, cuando digo preguntas es de inteligentes, por ejemplo, ujú, cuando veníamos el tema del clima organizacional, no, hay otras maneras para saber del clima. No, ahí nadie te va a hablar mal de su empresa. Y mm. más que ellos son el team de HR o el hiring manager que al contrario te quiere, no, tú después entraste, pero tenías que haberlo investigado por otro lado. Entonces pueden ser preguntas de pronto un poco más sobre el rol, o puedes hacer preguntas mucho más genéricas sobre la cultura, o puedes preguntar por los beneficios. ¿Sí? Si hay entrenamiento. Si hay entrenamiento, cómo funciona el onboarding, cuánto tiempo esperan, por ejemplo, si tienes mucho afán por saber alguna respuesta del rol, entonces o del cierre del proceso es en cuánto tiempo esperan tener a la persona contratada, algo así. Ah, perfecto, ok. Y ya de ahí, pues, ¿a qué pasamos? ¿A despedirnos? ¿Hay un protocolo para despedirnos? ¿O ya simplemente Recomiendo dar la mano, o sea, si la estás haciendo on-site, ¿sí? ujú, Como que de en pues persona? sí, das la mano, te Ujú, despides y ujú. muchas gracias. Eh, Y ya y te si lo sales estás afuera a haciendo llorar. en línea, no, pensemos que yo pienso que cada entrevista es una oportunidad de preparación y de crecimiento. Ujú, Piensa en algo, vas a tener que pasar por muchas entrevistas antes de conseguir un trabajo. ¿Sí? O sea, no necesariamente. Y algo que quiero que quede claro, porque lastimosamente somos así los humanos, y es que sentimos que cuando no logramos la entrevista, inmediatamente nos culpamos a nosotros. ujú. No lo hice bien, algo no le gustó, o sea, siempre es hacia nosotros. Y no es Y no personal. es así porque lastimosamente pensemos, hay un rol para llenar con una persona, pero la empresa en estos momentos, la bola está de su lado, como quien dice, para hacer el gol y necesita a 3 muy buenos, como mínimo, para escoger ese uno. Quiere decir que entre esos 3 hay 3 personas maravillosas, 3 grandes profesionales. Ujú. Y lo difícil que es cuando tú seleccionas entre 3 buenos, no se los puedo decir. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Me quedo con uno, los otros 2 los tengo ahí en el tintero, los voy a recordar siempre, como que si se presenta otra oportunidad. A veces sucede, tú Ah, contratas al sí, candidato ideal y lastimosamente a los 3, 4 meses te dice, me salió otra oferta, mejor me voy. sí. Por ejemplo, si no hiciste una muy buena negociación salarial, es algo que va a pasar rápido. O si la persona entró, no se adaptó a la cultura, no se adaptó al clima, no se adaptó al jefe, muchas de esas cosas no se pueden controlar
Entonces, inmediatamente el segundo o el tercero son los primeros que tú vas a llamar. Oye, se me volvió a abrir la vacante. O haces parte, digamos, tú como recruiter, haces parte de un grupo de networking y siempre vas a estar referenciando. Oye, yo conocí a esta persona, te puede servir muy bien para este rol. Entonces, siempre hay que darla toda hasta el final y no te lo tomes personal. No quedaste, no porque no seas valioso o porque no seas la persona idónea. De pronto, ese no era el momento para ti. Sí, también. Y aparte de que a veces este tipo de prácticas, entre más las hagan, los hacen más profesionales, ¿verdad? Para ¿De acuerdo? llegar a la posición o a la empresa adecuada, ¿verdad? Siempre te vas a encontrar con preguntas que no te esperabas. Ujú. Entonces, siempre como, ay, esta pregunta. Entonces, piensa que en cada entrevista va a haber alguna pregunta que te va a ayudar, te va a fortalecer y te va a hacer mejor para la próxima entrevista. No siempre el Departamento de Recursos Humanos hace las entrevistas, a veces es directamente el Sí, el jefe manager, ¿no? inmediato. Por eso El decía, jefe, el sí, hiring manager también. es ese, exacto, el jefe Ajá. inmediato del rol. Y él es el que piensa en que esa entrevista va a ser mucho más técnica. Sí, va a ser Sí. mucho más a los procesos, a la actividad, a la tarea, cómo lo hiciste, qué pasó, tal, tal. Y muchas veces también él quiere ver porque quiere saber si se va a llevar bien contigo a la hora de trabajar, ¿verdad? También eso, todos esos soft skills que tú Mira, llamas, yo ¿no? recuerdo que yo tenía varios líderes de áreas que me decían, Lau, me gustaron los tres, pero, y esta palabra es muy en el español, El pero. no, la química, ¿no? Ah, sí. Pero con este no sentí la química. Y yo decía, Dios mío, pero si es el mejor candidato, ¿cómo te digo? Porque normalmente, por ejemplo, en donde yo lideraba, la palabra final o la selección final la tenía el dueño del cargo, no Ujú. recursos humanos como Sí, tal. sí. Y y trataba de entender, pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo así que no tuviste química? No, es que hubo algo, su mirada, su olor, o sea, miles de cosas que yo decía, señor, bueno, entonces, es muy bueno, igual recomiéndalo para otra área. Ujú. Y terminaban decidiendo, o sea, me quedo con este otro, por ese algo, esa energía que no supiste qué pasó. Y en última yo siempre lo veía como, sabes, menos mal no entró a esta área, porque lastimosamente hubiese podido haber Ujú. ciertos roces que llega el punto en que se vuelve no lo ideal para ellos en un ambiente de trabajo. ¿Sabes qué sería buenísimo tocar la próxima vez, Laura? Ya que estés de regreso. ¿Cómo investigamos si una empresa es tóxica o no? Porque ahora hemos dicho a la gente cómo ir y buscar el trabajo, pero yo creo que también es muy importante que desde antes que entres a trabajar esa empresa, hay un montón de red flags, ¿sabes? Sí. Banderas rojas que dices, esa empresa todo el tiempo está contratando, esa empresa tiene una rotación de personal muy importante, o sea, algo ahí está pasando muy mal, ¿verdad? Ese turnover o rotación, como lo llamas, va a depender también mucho de la magnitud de la empresa, Mm. del core business de la empresa, en qué roles contrata y de, digamos, llamémoslo, del al porcentaje de crecimiento que pueda estar teniendo la empresa o no. Entonces, Sí. no siempre lo veamos como que el turnover es porque es muy tóxica. No, hay que analizar varias variables Ujú. para entender, pero sí, es muy buena la idea y por supuesto yo feliz de volver a FM el podcast y hablar de otros temas. Claro que sí. Así que si a ustedes se les ocurrió algo que no hemos tocado aquí en este tema, dejen aquí su comentario porque entonces lo puedes dejar en el comentario en donde sea que estás escuchando el podcast o aquí en YouTube o puedes ir a la página fmelpodcast.com y puedes ver ahí cómo contactarnos y además pues puedes dejar tu pregunta y yo con mucho gusto le digo a Laura, le digo, Laura, nos pidieron esto y Y lo lo hacemos. Por hacemos supuesto que sí. definitivamente. Y si quieres contactar directamente a Laura, que ya sabes, aquí te los voy a dejar todos en la descripción, pero vale la pena que tú también lo digas. ¿Dónde te LinkedIn, por encuentran? favor, Laura Cardona Tejada. Facebook, Laura Cardona. Instagram, L Cardona T. Estoy ahí para ustedes en las tres redes y en lo que les pueda responder, apoyar, colaborar, servir, búsquenme. Es súper abierta, sobre todo me encanta que la gente te ha logrado contactar, le mandan los mensajes, ella incluso te puede agregar en su newsletter que tiene ahí, que sale que mensual o Mensual, semanal, mensual, mensual, lo envío al final de mes. y la verdad me encanta porque cuando la leo veo que dejas un montón de tips y cosas que podemos usar Trato de compartir en recursos, la así es. práctica. Entonces, hasta nada más ir con ella y decir, oye, me anotas en tu newsletter, ya es ser parte de la comunidad, ya estar ahí y poder tener una mano amiga, ¿no? Que te puede ayudar. A lo mejor ahorita no vas a estar en tiempos de verla directamente, pero después puedes organizar y hacer una llamadita donde sea que vivas. Esto ya se hace remoto. Y Así es. Laura, contentísima, se desvele, se levante temprano, ahí está atendiendo a la gente y dándoles ayuda y apoyo porque se necesita. Estamos en tiempos difíciles, necesitamos a alguien que nos ayude y nos dé confianza.
Por ¿verdad? supuesto, con muchísimo gusto. Gracias, Eliane, por tenerme nuevamente aquí. Gracias, Laura, por haber venido y bueno, los vemos más adelante en FM, el podcast.